En 1962, el escritor británico Anthony Burgess escribió una controversial novela que se llamaba The Clockwork Orange. Aquí la conocimos como La Naranja Mecánica. Ahí esta historia fue revolucionaria porque retrataba la violencia de una manera muy cruda. En los años 70, esta novela se convirtió en uno de los filmes más tradicionales, más clásicos de esa década de los años 70, que se llamó precisamente La Naranja Mecánica, dirigida por Stanley Kubrick. Ahí se hablaba abiertamente de las drogas y de los efectos que generaba en la juventud. La droga más popular la llamaban el Velocet. Y cuando la consumían, Alex, el personaje principal, junto con sus drugos, sus amigos, pues eran capaces de cometer cualquier tropelía, cualquier acto de violencia. Hoy hablamos de las drogas, pero normalmente tendemos a criminalizar a las personas que las consumen, cuando no es realmente el grave problema. El problema está en la prevención, en la atención de las causas, como decía el anterior gobierno, pero también en la manera en cómo el crimen organizado se ha diversificado para el trasiego, la venta, el consumo, la distribución de los narcóticos. Déjame darte la bienvenida a una emisión más de Expedientes CMN, donde hacemos periodismo y tratamos de encontrar diversos ángulos de una misma historia para verla desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, qué bueno que me acompañas. Vamos al reportaje de la semana. Y desafortunadamente te lo puedo decir, nuestro país está inundado de drogas. México enfrenta una crisis de consumo de sustancias. Solo de enero a mediados de agosto de 2024, 85 personas murieron en un hospital como consecuencia del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas. 77 eran hombres, 8 mujeres y 32 decesos ocurrieron solo en Ciudad de México, una tercera parte. En algunos lugares como Guanajuato, pues el consumo de cristal está relacionado a la exigencia de productividad. Y aunque el alcohol sigue siendo la sustancia de mayor consumo, el sector salud registra un aumento progresivo en la atención de crisis por el uso de opioides y no hay un seguimiento clínico a quienes logran superar una sobredosis. Como tal se trata la urgencia, pero realmente el seguimiento no me parece que esté siendo adecuado en todos los niveles. En mayo de 2024 concluyó el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2023-2024, cuyos resultados no han sido presentados. El último antecedente es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, que reflejaba que 49.1% de la población de 12 a 65 años de edad había consumido alcohol por lo menos una vez en su vida, mientras que 10% había consumido algún tipo de droga legal o ilegal. El riesgo está en que cada vez baja más la edad de inicio porque es muy sencillo conseguir sustancias. En 2021, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas identificó a 44.103 adolescentes de 12 a 17 años de edad en riesgo de consumo de drogas, de acuerdo con el Instrumento de Detección a Problemas en Adolescentes, diseñado por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos y aplicado en centros escolares de México. Yo empecé a beber desde los 7 años alcohol. Mi familia pues, es alcohólica. Pues, en mi familia se acostumbraba pues, a todos se festejaba, ¿no? Si el gato tenía crías, hacían pachanga. El paciente, pues en su estado de ansiedad o de depresión, pues consume cualquier tipo de sustancias pues para liberarse de estas cargas. Mega Noticias, Andrés Solís. Las entidades del norte del país y la Ciudad de México es donde más se ha incrementado el consumo de sustancias psicoactivas. Ante ello, el gobierno mexicano trata de reforzar las estrategias de atención. Yo lo tenía al alcance de un mensaje. Yo lo tenía al alcance de una llamada. Y a veces era tan fácil como terminaba mis horarios de trabajo y una hora antes le decía: ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Te veo en tal lugar? Sí, llevas todo, ¿no? No, pues ese día, el último día, me dieron un balazo en la pierna, me abrieron acá con una navaja y la nariz me la voltearon. Este ojo ya no lo podía ver, tengo una herida por acá. O sea, yo ya no podía. Mientras en 2021 en México se registraron 3.631 muertes relacionadas con el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, la cifra disminuyó ligeramente en 2022 al pasar a 3.288.
La tasa de incidencia disminuyó solo 0.2 puntos al pasar de 2.8 a 2.6 por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con el registro de fallecimientos del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud. En contraparte, la atención médica de urgencias por casos de sobredosis mantiene cifras elevadas, especialmente en estados del norte y la capital del país, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Tenemos graves problemas de consumo a nivel juvenil y sobre todo en adolescentes, ¿no? Entonces ahí es donde hay una gran preocupación, ahí es en donde se voltea a ver con certeza cómo consumir sustancias genera un daño irreversible en algunos casos. Ante ello, desde el inicio del gobierno del expresidente López Obrador, se impulsó una intensa campaña para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente entre la población menor de edad, basada en evitar la criminalización y los estigmas de la población consumidora, particularmente adolescentes. Sin embargo, especialistas consideran que la estrategia gubernamental ha privilegiado la criminalización de las adicciones con una visión más policíaca que preventiva. Nuestro sistema de salud pues es un sistema defectuoso en el que no estamos concientizados para la atención de la salud preventiva. Cuando se construye el modelo de prevención, se construye como un modelo de seguridad y ese es un error. Los modelos preventivos deben de ser modelos de salud pública y no modelos de seguridad. Mega Noticias, Andrés Solís. Uno de los problemas que enfrenta el país en el tema de las adicciones es que no hay suficiente personal especializado y no se considera el tratamiento individual. Se trata de generalizar y eso en realidad no funciona. Yo ya no podía ver a nadie a los ojos. Por la vergüenza, por cómo un médico que era exitoso en todos los aspectos había llegado tan bajo a comprar compañía, a comprar sexo. Atender adicciones requiere personal especializado y condiciones favorables para cada paciente. El gobierno impulsa estrategias focalizadas de acuerdo al tipo de sustancia que se consume. La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones ofrece información para conocer los riesgos por consumo de alcohol, tabaco, cannabis, metanfetaminas, cocaínas, hongos y fentanilo. Dependiendo del tipo de sustancia y el periodo de consumo, la CONASAMA da atención con enfoque de derechos humanos y considerando aspectos psicológicos y psiquiátricos para pacientes y sus familias. El gobierno transformó 341 centros de atención primaria en centros comunitarios de salud mental y adicciones que pueden canalizar a pacientes a hospitales con tratamiento universal y gratuito. De enero de 2019 a enero de 2023, 35.6 millones de personas recibieron atención a través de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, aunque no todos los centros de salud cuentan con el personal ni la infraestructura suficiente. No todos, yo creo que hay centros de referencia especializados, principalmente centros que cuentan con el servicio de psiquiatría o psicología y como tal un servicio de toxicología, y no todos los hospitales cuentan con este tipo de servicios. Y al final, no hay estadísticas oficiales de cuántas personas logran recuperarse de una adicción. Y por primera vez conocí el abrazo de un alcohólico. Así me abrazó, me desmoroné, me levantó, me dice, ánimo, vas a poder. Me quedé hasta el día de hoy. Somos adictos de buró. Somos aquellos que tenemos una vida relativamente funcional, pero detrás de esto tenemos un sufrimiento todos los días. Tenemos un dolor todos los días. El dolor de perder a nuestra familia. Mega Noticias, Andrés Solís. Y bueno, se trata de ver este tema de manera integral, no solamente verlo como un problema de seguridad o de violencia o de que hay pobrecitos adictos, hay que verlo de manera integral. Y también hay que focalizarlo, porque no es lo mismo hablar de un estado que de otro, de una ciudad que de otra, y precisamente por eso me da muchísimo gusto recibir aquí en el programa aquí en Mega Noticias a mi compañero José Ángel Cota desde Mega Noticias Nogales allá en Sonora. Mi querido José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por estos minutos para Expedientes. Andrés, muy buenas tardes, y bien tú mencionas todo este asunto que se está dando, pues sobre todo aquí en las fronteras, ¿no? Que pues sabemos que se está dando en este momento un presunto combate hacia el tráfico de drogas hacia la Unión Americana, y pues como bien tú dices, todos los estados a veces son diferentes. Aquí en Nogales te puedo decir que de acuerdo a lo que tuvimos oportunidad de platicar
con la representante del Centro de Integración Juvenil, nos dice que la droga del cristal y también el fentanilo son las que más se están consumiendo aquí en esta frontera. Sin embargo, el fentanilo pues prácticamente le está ganando terreno a esta droga, y nos dice todavía porque muchas de las drogas que las personas están consumiendo pues ya tienen parte de fentanilo, porque esto los hace pues más adictivas. ¿Qué te parece si escuchamos lo que nos dijo en esta entrevista? Como parte de los acuerdos que se hicieron entre los gobiernos de México y Estados Unidos de reducir el tráfico de fentanilo hacia la Unión Americana, se han iniciado operativos como el de la Frontera Norte, que busca combatir a grupos delincuenciales en la distribución de esta droga, pero de igual forma bajar su consumo mediante campañas de concientización entre los jóvenes sobre los riesgos a la salud por consumir este narcótico. La campaña se llama Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. De enero a febrero empezamos a trabajar con pláticas y con talleres para la prevención del consumo de fentanilo, dando a conocer los daños y riesgos que este tiene. El fentanilo, además de ser una droga potencialmente adictiva, es bastante peligrosa, que puede resultar mortal. De acuerdo a la DEA, la Administración del Control de Drogas en Estados Unidos, 2 miligramos de fentanilo, que es una dosis más pequeña que la punta de un lápiz, tiene un alto nivel mortífero para una persona. Cuando empezaron a meter el fentanilo en otras sustancias sin que los consumidores se dieron cuenta, veíamos que las dosis eran altas para el consumo del humano, y pues hubo muchas muertes. Los efectos que causa el consumo de este opioide, de acuerdo a datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, son euforia o relajación excesiva, confusión, alivio de dolor, somnolencia, mareo, náuseas o vómito, estreñimiento o dificultad para orinar, reducción extrema del tamaño de las pupilas, sedación, sobredosis, pérdida del conocimiento, problemas respiratorios y posible muerte. En el caso del fentanilo, puede ser que al primer consumo puedan perder la vida. Es un depresor del sistema nervioso central muy potente y puede ser que se deprima tanto que puedan dejar de respirar. En un estudio presentado en agosto del 2024, arrojó que la tasa de mortalidad por sobredosis de fentanilo aumentó en 8 años de 44 a 79%, siendo las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos las que concentraban el mayor número de casos en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. La directora del Centro de Integración Juvenil comenta que para frenar las muertes por consumo de esta droga se emplea naloxona, un medicamento tomado como antídoto a través del Consejo Binacional de Salud. Se han tenido donaciones a departamentos de urgencias en hospitales en México para contraatacar una sobredosis de fentanilo en una persona. En este 2025 continúan las gestiones para que se puedan hacer nuevos donativos de este fármaco. José Ángel Cota, Mega Noticias. Pues esta es la información que nos otorgó la representante del Centro de Integración Juvenil, y que nos dice pues que sí, ellos están enfocados a poder ayudar a los jóvenes con campañas de prevención, y que el enfocarse justamente en llevar estas pláticas, estas conferencias sobre los daños que causa el consumo de drogas, y específicamente pues estas drogas que aquí de momento se están consumiendo más, que son el cristal y el fentanilo. Oye, José Ángel, pero hay un tema que hay que poner mucha atención, que es el tema de las ciudades fronterizas, porque justamente con todas estas políticas restrictivas del gobierno, particularmente Donald Trump, pero viene desde hace muchos gobiernos atrás, de cerrar las fronteras, y el flujo migratorio hace que incremente la cantidad de personas en la frontera, pero también muchas drogas se quedan en la frontera, no alcanzan a cruzar a Estados Unidos, y pues alguien las tiene que consumir, y entonces los vendedores de drogas empiezan a moverlas en las calles de las ciudades fronterizas. ¿Cómo está impactando en el caso de Nogales, en Sonora, José Ángel, este tema de este tope de las drogas? Exactamente lo que mencionas. Aquí obviamente los grupos delincuenciales pues no quieren perder y nunca lo van a hacer, y ellos van a tratar de distribuir las drogas sea como sea, y van a buscar pues jalar a más adeptos, ¿no? Y por ello es lo que menciona la representante del Centro de Integración Juvenil, en donde se está buscando que estas drogas, por ejemplo el fentanilo, que se introduzca en otras sustancias como cigarros de marihuana con fentanilo. Esto los hace potencialmente adictivos, y de ahí es lo que nos dice, que se está generando pues un mayor riesgo para la población juvenil, porque van a tener a lo mejor más acceso a esta droga, que no van a saber que la están consumiendo pues de entrada, porque les están vendiendo tal vez otra cosa, y por ello es que se pueden ya dar cuenta al momento en que los estén tratando. Hay que mencionar que aquí en Sonora, por lo menos con el Centro de Integración Juvenil, no se cuenta con un espacio para desintoxicar
desintoxicación. Nos mencionaba que hay un lugar del Centro de Integración Juvenil en Culiacán, que allá se puede llevar a una persona en internamiento para que puedan ayudarla a que pues deje de consumir esta droga. Pero pues aquí lo importante, dice, es atacar este asunto mediante la prevención. No, claro, y es algo muy importante porque sí hay centros de integración juvenil en muchas ciudades del país, pero centros de atención a personas ya intoxicadas hay muy pocos en el país. Y hay, por ejemplo, aquí en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, hay uno, pero solamente atiende a adolescentes. Y entonces esto genera otro problema porque pues, si llega otro tipo de perfil de personas, no lo atienden ahí y lo canalizan. Pero justo en las ciudades del norte, José Ángel, es donde se ha dado la mayor cantidad de atenciones en las áreas de urgencias de los hospitales, que llegan personas con sobredosis. ¿Qué es lo que tú has podido ver y documentar en tu trabajo como periodista? Pues mira, aquí lo mencionaba también en la nota, ¿no? Muchos de estos hospitales han recibido donaciones de este medicamento, de este fármaco, naloxona, que sirve justamente para que cuando una persona viene con una sobredosis, pues que se le aplique y lo puedan salvar su vida. Ha habido estas, no organizaciones, sino el Consejo Binacional de Salud, que han estado trabajando para que se puedan tener más donaciones de este tipo de fármaco para este 2025. Se tuvieron en el 2024, pero aquí lo interesante, dice, es que quienes puedan estar en un centro de salud, en un hospital, en un lugar en donde una persona llegue con esta sobredosis, pues puedan aplicarle rápidamente este medicamento. Y pues ya lo han hecho, ya se ha hecho también incluso en las calles. Hay personas que pues tienen una sobredosis y se les aplica pues directamente este medicamento para apenas así salvarle su vida, y que desgraciadamente pues tal vez lo pudiéramos estar viendo ya más seguido por lo que tú mencionabas, en donde las drogas que no estén pasando hacia la Unión Americana pues les digo, se van a quedar en las fronteras y ellos van a buscar la manera pues de distribuirla sea a la costa que sea. No, bueno, y hay que decirlo, la naloxona es uno de los medicamentos que estuvo fuera del mercado por esta prohibición que hizo el anterior gobierno. Cuando hubo esa ausencia de medicamentos, sobre todo los para tratamientos psiquiátricos u oncológicos, pero uno de ellos era precisamente la naloxona, que sirve para el tratamiento de sobredosis de drogas, y bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no, José Ángel? Pero también hay otra parte que los propios gobiernos no están haciendo lo suficiente en campañas de prevención. ¿Qué están haciendo los ayuntamientos allá en la zona fronteriza? ¿Qué hacen en las escuelas, sobre todo en las primarias, secundarias, donde está incrementando el consumo, José Ángel? Pues mira, aquí ellos están apoyando con el Departamento de DARE, de Seguridad Pública. Ellos acuden a las primarias, están haciendo algunas prácticas de prevención y también ya lo estarían haciendo con preparatorias y universidades con ese objetivo de darles a conocer los daños que trae esta droga al momento de consumirla, y como decía la representante del Centro de Integración Juvenil, decirles pues que es una droga altamente pues mortal, ¿no? Porque pequeñas dosis, lo decíamos en la nota, de hasta de 2 miligramos, eso puede bastar para arrancarle la vida a una persona, y esto es que se les tiene que decir de esa manera, de forma cruda, para que se pueda entender la magnitud del problema de una adicción, y sobre todo a estas drogas sintéticas pues que pues, justamente ponen en riesgo la vida. Pues mi querido José Ángel Cota, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias aquí en Ciudad de México, desde Mega Noticias Nogales en Sonora. Te agradezco mucho y bueno, pues has hecho un trabajo periodístico muy a detalle durante estos últimos días sobre este tema en particular. Te mando un gran abrazo, mi querido José Ángel, y espero verte pronto aquí en Expedientes. Saludos, Andrés. Hasta luego. Bueno, vamos con más. Y ahora déjeme darle la bienvenida a un especialista, alguien que ha trabajado el tema desde la salud mental, y la verdad es que me da muchísimo gusto recibir aquí en Mega Noticias a Javier Jaime Cienfuegos, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor, qué gusto saludarte, qué gusto verte. Gracias por estos minutos y esta conversación. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, qué gusto saludarle por aquí. Bueno, ya habíamos platicado en algún momento sobre este tema, doctor, y déjame recuperar un poquito lo que platicábamos en otro momento, ¿no? Que es, ¿qué es lo que estamos dejando de hacer como país, como sociedad, para dar una mejor atención
y prevención al consumo de sustancias, doctor? Claro. Bueno, inicialmente me gustaría platicarles muy brevemente lo que es la adicción. Es el consumo frecuente de alguna sustancia, tabaco, alcohol, droga, vape, que a pesar de saber las consecuencias negativas, lo sigue haciendo el sujeto. Entre otras cosas, ¿qué pasa con esto? Modifica el funcionamiento del cerebro, de la conducta, y pues esto trae en consecuencia normalmente procesos desadaptativos sociales y familiares. ¿Cuáles son los desafíos que estamos viviendo en este sentido? Pues bueno, el consumo de drogas cada vez está en aumento, pero aquí algo que llama mucho la atención ya no solo es como una práctica de experimentación, sino es que se asocia ya a un consumo regular y desafortunadamente cada vez se normaliza más el consumo de alcohol y tabaco entre los niños y los adolescentes. La última estadística revisada para la entrevista del día de hoy nos refiere que, por lo menos en el gobierno de México, el consumo de alcohol y tabaco está iniciando ya a los 10 años de edad. O sea, no estamos concluyendo la segunda etapa de la infancia y los menores ya están consumiendo alcohol y tabaco. Y esto, pues bueno, cada vez se hace más frecuente, justo pues por muchos de los medios de comunicación, sobre todo pues algunas redes sociales que favorecen esto con el contenido musical o el contenido televisivo en algunos casos. Aunado a esto, nos estamos dando cuenta que evidentemente el mayor número de consumidores son hombres, por lo menos de las drogas ilícitas. Sin embargo, ha incrementado considerablemente el consumo de la mujer y la marihuana sigue siendo la droga preferente entre estos grupos. Desafortunadamente, en el entorno familiar, cada vez se normaliza más el consumo de la marihuana, considerando que por el hecho de ser natural, es inocua o los efectos no son negativos. Pero como ya bien se mencionaba anteriormente, pues la realidad es que la marihuana sí produce alteraciones neuroquímicas e incluso hubo recientemente en enero y febrero se publicó un artículo muy interesante en Canadá donde se relaciona el incremento de los trastornos de esquizofrenia y de paranoia a partir de la legalización de la marihuana. Esto quiere decir que un 35% de incremento hubo en estos trastornos en los jóvenes canadienses una vez que se legalizó la marihuana. Entonces, ya nos imaginamos el problema que estamos confrontando al normalizar el consumo de estas sustancias. Oye, Droga, y qué bueno que tocas este tema de la normalización, doctor, porque muchas veces el consumo de ciertas sustancias, que puede ser tabaco, alcohol, pero también de repente drogas por prescripción, es decir, medicamentos que nos dan con una receta médica, se consumen con el pretexto del estrés laboral, ¿no? O del estrés académico. Tengo que estudiar para un examen y entonces me meto un chocho, lo combino con el trago, y eso está generando este tema de la normalización de la que estás hablando. ¿Cuáles son las consecuencias que ves ahí? Sí, la automedicación es algo que se está realizando ya desde unos años para acá. Desafortunadamente no hay un buen control en ese sentido. Hoy en día cualquier persona llena una receta y se administra algún fármaco, un ansiolítico, por ejemplo el clonazepam, y esto lo combinan con alcohol o con algún otro tipo de sustancia sin conocer realmente los efectos que trae en consecuencia tanto a nuestra memoria, los efectos neurocognitivos y evidentemente el daño que podemos incurrir socialmente hablando. Esto ha traído muchos problemas. En los jóvenes normalmente vemos 3 factores que predisponen al consumo de la sustancia. 1, problemas familiares. Eso está muy ligado, ¿no? A lo mejor que no haya una buena orientación, una guía por parte del padre, de la madre, problemas familiares del tipo de violencia psicológica, física o sexual, evidentemente también está relacionado a las condiciones socioeconómicas. Y 3, pues la gregariedad, experimentar nuevas cosas para ser parte de un entorno. Y esto, evidentemente, pues va generando una discrepancia en el adolescente. Por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta que la primera droga consumida es la marihuana. Sin embargo, la segunda droga consumida va muy de la mano en la condición económica. Por ejemplo, en las condiciones de clase media-baja, normalmente son los inhalantes o los activos, pero en las clases medias altas tiende a ser la cocaína. Y claro, los efectos que va a traer en el comportamiento y evidentemente los daños hacia el futuro van a ser muy diferentes, porque el consumo de inhalantes tiende a ser mucho más agresivo, tal vez en un año y medio, los efectos en el sistema nervioso central podríamos considerarlos irreversibles,
y el consumo de la cocaína podríamos ampliarlo hasta 2 años o 3 años, pero los efectos de la misma manera van a ser muy nocivos. Pero entonces nos damos cuenta que la marihuana es la entrada para las drogas y de ahí se van a ir dispersando otro tipo de sustancias. Y claro, si nosotros nos vamos al norte del país, pues es una situación aún más delicada, ya que ahí el contacto tan cercano con nuestro país vecino favorece el consumo de heroína. Y estamos viendo que adolescentes en su primera etapa de adolescencia, 13, 14 años, ya están probando la heroína, la cual es una sustancia altamente adictiva. Ahora, hay un tema ahí que tiene que ver con la atención, doctor, al tema de las adicciones, ¿no? O sea, primero, muchas personas no acuden a buscar ayuda por el miedo al estigma social, a la discriminación, a la criminalización de las personas que consumen. Y la otra es que pareciera que la política pública está exageradamente generalizada, como si todas las drogas se trataran de la misma manera para las mismas personas. ¿Qué es lo que desde la academia ustedes han podido analizar? Sí, eso es algo muy, muy interesante a mencionar. Bueno, a ver, vamos a ver que las ciudades con mayor consumo de sustancias las podemos localizar: Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Guadalajara y evidentemente áreas del Estado de México, ¿no? Es donde más presencia hay. Claro, cuando nosotros hablamos de consumo de marihuana, no podríamos compararlo con el consumo del fentanil o con el consumo de la heroína. Y evidentemente existen tratamientos que están orientados hacia cada una de estas adicciones. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual tiene una alta efectividad en las adicciones relacionadas con el consumo de opioides o con el consumo de marihuana. Sin embargo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una persona que consume recurrentemente heroína, pues la realidad es que esto va a requerir normalmente un internamiento, la ayuda psiquiátrica y la ayuda psicológica en conjunto. Desafortunadamente, tanto la infraestructura como la economía pues no permite dar atención a tantas personas que en la actualidad están consumiendo, y esto pues se ha dejado muy aislado, ¿no? Muchos de los lugares donde dan atención a personas que consumen algún tipo de sustancia, también se conjuntan personas que presentan algún otro tipo de enfermedad mental, y entonces esto no permite ni la recuperación de la persona que presenta una enfermedad aguda y de la persona que presenta una dependencia. Entonces, estos son los conflictos que vemos dentro de estas instituciones que se dedican a ayudar a este tipo de personas. Y evidentemente en el área privada pues tiende a ser muy costoso ese tratamiento, aunado a que la recuperación no suele ser sencilla. Imaginemos si una persona está consumiendo alrededor de año y medio cocaína, pues bueno, la desintoxicación por lo menos va a tener una duración de 2 a 3 meses, y posterior a ello el proceso de autocontrol pues nos puede llevar hasta 6 o 7 meses, y pues costear esto pues tiende a ser muy caro. Ahora, déjame preguntarte por esto, lo ponías ahorita en uno de los comentarios, de estas organizaciones, instituciones, de los grupos de autoayuda, ¿qué tanto realmente ayudan al tema del tratamiento de las adicciones? Y bueno, ya no hablemos de los anexos donde pues, son centros de tortura, sino de estos que de repente intentan hacer algo a través de la estrategia esta de los 12 pasos. ¿Qué tanto ayudan los grupos de autoayuda, doctor? Mire, los grupos de ayuda cumplen una función que es la contención de la persona adicta. Por ejemplo, en el caso de un alcohólico, cuando tiene ese deseo de consumir alcohol, normalmente le ofrecen pues, la oportunidad de irse a las reuniones, estar ahí presentes, y esto le permite una contención, ¿no? Incluso hay unos que ofrecen un albergue con la ayuda necesaria y pues bueno, los ponen a contribuir en ciertas actividades sociales. Esto puede traer un beneficio porque hay una contención. Sin embargo, desafortunadamente, al no tener un método bien estructurado, en muchas ocasiones se puede incidir en algunos abusos. Por ejemplo, lo que le llaman el amor adulto, que no es otra cosa que correctivos, el uso de violencia física, el uso de violencia psicológica, que pues esto no nos va a favorecer si nosotros presentamos una dependencia. O dos, pues bueno, tal vez la persona logre erradicar la dependencia hacia el alcohol, sin embargo, genera un apego muy amplio a lo que es el grupo de ayuda. Entonces, su vida para ser funcional, pues requiere todo el tiempo estar entrometido en ese grupo. Pero bueno, si nosotros colocamos el mal mayor, pues evidentemente es más funcional que una persona acuda a un grupo y pueda continuar con su vida a que todo el tiempo esté consumiendo alcohol.
Pero existen otros grupos que se exceden y que desafortunadamente pues maltratan, lastiman a los consumidores y pues bueno, ahí puede ocurrir violencia de todo tipo. Entonces realmente lo que nosotros debemos de buscar es la prevención, ¿no? Estas serían las acciones más importantes. Lo primero es dar un amplio alcance a la población y apoyar a los jóvenes, a las familias, en las escuelas, en las comunidades, pues justamente con este tipo de charlas, hacerles ver pues las consecuencias que hay del consumo de sustancias y dejar de normalizar, ay, se está tomando una cervecita o ay, está fumando en un niño o en un adolescente, ya que a menor edad en que se encuentre expuesto la persona, pues es evidente que cada vez va a buscar más sensación de las sustancias y se va a ver expuesto a consumir a más temprana edad y los cambios en el sistema nervioso central y los efectos en el cerebro serán peores. No, bueno, y el tema este de las fiestas familiares que le dan alcohol a los niños y las niñas ahí, que se vaya enseñando, ¿no? Y ya después van acarreando las consecuencias de esto. Pero esta parte de criminalizar el consumo, que pareciera que la política pública, las campañas de prevención han estado basadas en eso, de que las personas que consumen drogas son criminales, son delincuentes, están vinculadas con el crimen organizado. ¿Esto cómo ayuda realmente a poder tener una mejor estrategia? No, evidentemente eso no ayuda en mucho. La realidad es que cualquier joven se ve expuesto a este tipo de sustancias. No podríamos, anteriormente se tenía mucho esta idea de que las condiciones medias bajas exponían más a los jóvenes al consumo de sustancias. Hoy en día nos damos cuenta que esto no es cierto. En cualquier sector socioeconómico se encuentran expuestos al consumo de tabaco, al consumo de alcohol y de diferentes drogas. Entonces, como tal, mencionar que una persona delincuente es la única que consume drogas, no. Normalmente se inicia incluso en las secundarias, en las preparatorias, en la universidad, pues evidentemente con alguna amistad que ya tuvo contacto con esta sustancia, con la idea de hacerlo con un fin recreativo, ¿no? Y entonces ese fin recreativo se va haciendo, pues evidentemente algo cotidiano, hasta que el sujeto comienza a perder el control. Tan es así que debemos de ver, por ejemplo, la escala del alcohol. Normalmente las personas comienzan bebiendo una sola cerveza, imaginamos un adolescente de 16 años, y a los 18 años ya tiene la tolerancia suficiente para beber alrededor de 10 a 12 cervezas. Lo que quiere decir que en 2 años, en su segunda etapa de la adolescencia, estuvo practicando durante fines de semana, incluso entre semana, el consumo de alcohol para generar una tolerancia y posterior a ello una dependencia. Y esto supuestamente favorece las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, la interacción con mujeres, con hombres, pero al final la realidad pues es que lo único que nos va dañando es nuestro estado de salud físico y mental. Y bueno, ya una vez en la vida universitaria vendrán las consecuencias, porque entonces vemos que los alumnos, por ejemplo, refieren, es que no me logro concentrar, no logro estudiar. Pues claro, si vemos nuestra rutina, consumo de alcohol, consumo de tabaco, de fármacos, pues evidentemente cómo vamos a lograr procesos cognitivos adecuados. No, bueno, y aparte del consumo de sustancias es dejar de comer, no dormir bien, ¿no? Y aparte los conflictos emocionales y demás. Oye, Javier, gracias por estos minutos y gracias por ayudarnos a entender un poquito más este fenómeno de una manera más integral. Pero te pido que me regales unos segunditos más. Vamos a pasar a una dinámica que aquí le llamamos de bote pronto. Claro que sí, gracias. Gracias, Javier, por seguir aquí. Y mira, te voy a platicar la dinámica. Es muy sencilla. Aquí en De Bote Pronto lo que hacemos es, yo te voy a plantear una idea y tú me intentarás resumírmela en una sola palabra o 2 palabras. Es como si yo te diera la definición del diccionario y tú me das el concepto. ¿Te parece? Excelente. Sale, vale. Vamos entonces con la primera idea. ¿Cómo llamar a la idea generalizada de consumir sustancias y decir que eso es malo? Equívoca. Pregunta número 2. ¿Cómo llamamos a la política pública basada en la criminalización del consumo de sustancias? Insuficiente. Vamos a la pregunta número 3. Reacción social ante la presencia de personas que consumieron sustancias. Con miedo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la número 4. Dícese de la idea de que los pobres son los más adictos. Erróneo. Y finalmente a la número 5.
¿Cómo llamamos a la realidad en que las organizaciones terminan sustituyendo a la autoridad en la atención de las adicciones? Es cierto. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido doctor Jaime Cienfuegos. Gracias por platicar con la audiencia de Expedientes. Espero poderte ver pronto aquí en una ocasión más. Te agradezco mucho, pásala bien y nosotros continuamos con más. Muchas gracias por la invitación. Muy buena tarde a todos, que estén muy bien. Vámonos a los cuentos 50, número 1, cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública. El gobierno decía que México no tenía problemas graves de consumo de drogas. ¿Y qué creen? Pues déjame decirles que solo de 2018 a 2023 aumentó el tratamiento especializado por consumo de fentanilo. Se incrementó en más de 4,000% y pasó de 10 a 430 casos en solo 5 años. Cuentos 50, número 2. La criminalización del consumo de sustancias es una práctica reiterada desde el gobierno que dice cuidar la salud de la población. Bueno, pues ¿qué creen? Que esto tiene consecuencias y una de ellas es el aumento de personas que llegan a las áreas de urgencias de los hospitales con una sobredosis, especialmente de opioides. Baja California, Ciudad de México, Sinaloa, Chihuahua encabezan las entidades con la mayor cantidad de incidentes. Bueno, recuerden que aquí hacemos periodismo y parte de nuestro trabajo es ofrecerte los datos para que el discurso público no sea lo único que recibes. Más adelante regresamos con más Cuentos 50. Vamos a un corte y seguimos en Expedientes MN. Gracias por continuar aquí en Expedientes MN y seguimos hablando de este tema del consumo de sustancias y las alternativas de tratamiento. Ya hace un momento platicaba yo con mi compañero José Ángel Cota de Mega Noticias allá en Nogales, en Sonora, sobre lo que está aumentando en el consumo y hablaba del cristal, la piedra, del fentanilo. Y es que esta sustancia, el fentanilo, es no solamente una de las drogas más comunes, se ha vuelto muy peligrosa. Una pequeña dosis puede provocar la muerte y la directora del Centro de Integración Juvenil de Nogales, Sonora, Zulema Tomé, pues ya platicaba sobre este tema. Y el tema es que es muy fácil conseguir cualquier sustancia. Cualquier persona sale en la calle y sabe dónde conseguir ante la inacción del Estado. Y esto se da, además, cada vez en edades más tempranas.
En 2022, 4 de cada 5 adolescentes privados de la libertad reconocieron que al menos una vez en su vida consumieron algún tipo de droga. Muchos mantienen el consumo en la edad adulta, mientras el crimen organizado cambia la manera en cómo distribuye su mercancía. En 2021, de acuerdo con el INEGI, 22.654 adolescentes fueron imputados por delitos del fuero común. En 3.260 casos, el delito cometido fue venta al menudeo de alguna droga. Entonces hay como una reubicación también de la estrategia de mercadeo por parte del crimen organizado y por lo tanto una mayor presencia, ¿no? Volverse más invisibles han logrado tener mucho más impacto, ¿no? Y mientras bandas criminales cambian su estrategia de venta, quienes consumen corren riesgos para conseguir drogas. Yo vivía en las coladeras de Eje Central y Eje 1, en la mera esquina hay una fuente, hay un parquecito. Hay una fuente y al lado hay una coladera. Ahí vivíamos 5 personas. Y ahí, no, pues eran golpizas, ¿no? Se metía cualquiera o nos sacaba y eran golpizas. Nos quitaban pues, la sustancia, llámese piedra, llámese cocaína. Salir de noche a conseguir droga, estar en un hotel 24, 48 horas en un hotel de paso donde cualquiera prácticamente puede entrar, contactando gente que no conoces, que no sabes quién es, contactando con gente que te consigue o que te vende droga, que no sabes si va a llegar con un arma, si te va a picar. Aunque también hay preocupación sobre lo que están consumiendo. 4 años, la gente decía, no, pues no hay problema, todo cool, etc. Amplios sectores, particularmente de clases altas o de clases medias altas, están empezando a preocuparse por el consumo de sustancias porque temen que puedan estar consumiendo fentanilo y temen que haya una gran posibilidad de morir en el consumo. Mega Noticias, Andrés Solís. Lo que más se consume en México es el tabaco y después el alcohol, pero también el cristal es una de las drogas que empieza a tener un incremento en su consumo. Una trampa, genera euforia pero es temporal. Estamos hablando de la droga conocida como cristal o metafetamina. Es una de las drogas más destructivas y accesibles de nuestra era. Su consumo, desde recreativo hasta adictivo, ha arrasado con miles de vidas, generando desesperación, aislamiento y en muchos casos muerte, debido a sus devastadores efectos físicos y psicológicos. La adicción al cristal comienza a menudo con una falsa sensación de control. Los consumidores, principalmente jóvenes, en busca de una vía para escapar de sus realidades, caen rápidamente en la trampa de una euforia temporal. Los efectos a corto plazo de la metafetamina incluyen un aumento notable en la energía y la euforia, pero a costa de una peligrosa aceleración del ritmo cardíaco, ansiedad, paranoia o incluso derrames cerebrales. A largo plazo, las consecuencias son aún más devastadoras: insomnio, pérdida de memoria, trastornos psicológicos graves y un daño irreparable en la salud física y mental, así lo indica el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. En 2024, el cristal se posicionó como la segunda droga más consumida en México, detrás del alcohol, con alta prevalencia en estados como Sinaloa, Baja California, Durango y Chihuahua, donde los centros de rehabilitación están saturados. Eva Guerrero, directora del Centro El Gran Yo Soy, describe la adicción al cristal como una trampa engañosa. Al principio el usuario siente que controla el consumo, pero con el tiempo se da cuenta de que es difícil escapar. La recuperación es posible, pero las recaídas son comunes y muchas personas requieren varios intentos para lograr la sobriedad. Es una adicción que te quita familia, que te quita salud, que te quita todo, porque pues aquí siempre decimos que el diablo no juega a ser el diablo y eso es lo que pasa. El impacto del cristal no solo afecta a quienes lo consumen, sino que también tiene profundas repercusiones en la sociedad en general. La situación en Guaymas es igualmente alarmante, con Eva Guerrero destacando que 9 de cada 10 internos en su centro ingresan debido a la adicción al cristal. El cristal, por su bajo costo y fácil acceso, es la droga preferida por jóvenes sin saber el daño irreversible que causa. Hay personas que llegan a la muerte. Hemos tenido casos de personas pues que ya no se recuperan y que llegan a la muerte, o que ya no quedan en un buen estado, que su mente ya queda pues con algún tipo de trastorno mental. Esos son los casos en los que no han podido salir de la adicción. Zulma Romero, Mega Noticias. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, vamos al cartón de la semana y aquí estamos viendo este cartón de El Monero David del periódico El Correo de Guanajuato, donde pues, nos recuerda este momento en el que Donald Trump, después de haber tenido una conversación telefónica con la presidenta Sheinbaum,
dijo que platicaron sobre la campaña que está haciendo el gobierno federal de México para prevenir el consumo de fentanilo y que entonces era una gran idea y que él iba a lanzar una campaña en contra del fentanilo. Y hay que recordar dos cosas importantes. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas sintéticas en el mundo, y junto con ello hay que decir pues que una parte de la proveeduría viene de México. México no es el principal distribuidor de drogas en Estados Unidos. Las drogas llegan desde Canadá, llegan desde China, llegan desde Afganistán inclusive, siguen llegando de Camboya. Mucho de eso fue porque el mercado de drogas en Estados Unidos lo promovió la propia CIA, la Agencia Central de Inteligencia del Gobierno de Estados Unidos en los años 60 y que motivó después la guerra de Vietnam, como muchas otras cosas. Y lo que muestra, pues aquí el cartón, pues es que efectivamente pues la campaña del gobierno de México pues es una cosa de risa, ¿no? Porque si usted ve la campaña para prevenir el fentanilo, no está realmente explicándonos las consecuencias del fentanilo, nada más dice el fentanilo mata, pero no explican qué es el fentanilo, en fin, pues falta mucho. Y esto es importante porque al final del día el cartón político es uno de los géneros periodísticos más importantes porque nos deben de hacer reír, sobre todo, aparte de enseñarnos. Pero bueno, vamos a más cuentos 50. Y cuando la realidad supera la ficción, cuentos 50 número 3. El gobierno insistía en que en México no se produce fentanilo, que eran invenciones de la prensa. Bueno, ya saben lo que decía el anterior presidente, ¿no? Bueno, pues ¿qué creen? Pues el decomiso de esta droga pasó de 341 kilos en 2018 a 1.8 toneladas en 2023. Esto con los datos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. De octubre de 2024 a la fecha, es decir, lo que va de este gobierno, cada semana el propio secretario de Seguridad Pública Federal informa sobre el decomiso de pastillas de fentanilo. Si no se producen en este país, llegan de algún lugar, por alguna de las fronteras. ¿Y esas fronteras quién las cuida? Pues los elementos federales. Cuentos 50 número 4. Este gobierno presume que el presidente Donald Trump copiará su campaña de prevención al consumo de fentanilo. Y sí, hasta el propio Trump lo dijo, lo decíamos hace un momentito. Bueno, pues ¿qué creen? O sea, la neta, pues las campañas de prevención de adicciones llevan años. Han pasado por lo menos ya 2 generaciones en este país de personas que consumen y el primer contacto empieza cada vez a edades más tempranas. Peor aún, este mismo gobierno reconoció a finales de 2024 que la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco que se levantó en mayo del año pasado no sirve. La van a tener que repetir porque se hizo sin criterios científicos sólidos ni es comparable con encuestas previas. ¿Qué significa esto? Que hoy no sabemos cuántas personas consumen sustancias en este país. Terminamos expedientes hoy, pero vamos a las conclusiones de la semana. El consumo de sustancias no es consecuencia solo de hogares desintegrados o de padecimientos mentales, y menos es una situación que afecte a un solo sector de la población. Hay muchas causas que llevan a las personas de todas las edades, de todas las condiciones socioeconómicas, a buscar algún tipo de alivio en alguna sustancia, sea tabaco, alcohol u otras drogas legales o de prescripción. Insistir en criminalizar a quienes consumen es mantener la ruta equivocada, porque atender la realidad debe de verse desde un tema de salud pública. Sí, claro, con los nexos con la violencia y el crimen organizado, pero ante todo es un tema de salud pública. El Estado mexicano tiene que hacer un abordaje integral. Por un lado, seguir enfrentando a quienes se dedican a la producción, trasiego y venta de sustancias. Por otro lado, atender las causas realmente que incitan al consumo. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos a esta emisión de Expedientes MN. Yo te doy las gracias por haberme acompañado a nombre de mi querido Roberto Gómez en la producción, también de Héctor Jiménez y todo este equipo de producción. Te espero la siguiente semana en otra emisión de Expedientes MN.